Hermanos, un gusto saludarles. Bienvenidos a este nuevo video del curso de la Epístola de Santiago, donde hoy veremos un tema súper interesante. El día de hoy estaremos estudiando Santiago capítulo 1 del versículo 22 al versículo 27. El día de hoy estaremos analizando la prueba número 4, nuestra fe frente a la obediencia de la palabra de Dios. Así que los invito a que juntos podamos orar para poder iniciar este nuevo estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar y reflexionar, Señor, en tu palabra. Te pedimos, bendito Dios, tomes tú el control, Señor, y Padre Celestial, puedas transformar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón por medio de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces los invito a que juntos podamos analizar este nuevo pasaje. Los invito a Santiago capítulo 1 del versículo 22 al versículo 27. Vamos a leer todos juntos este nuevo pasaje. Santiago 1, 22 al 27 dice, sed, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, el estudio anterior habíamos visto la prueba número 3 de cómo nuestra fe ante la autoridad de la palabra de Dios. Ya habíamos analizado el pasaje anterior y habíamos observado la actitud, de qué manera nosotros recibíamos la palabra de Dios. Y vimos que Santiago nos mostró 3 elementos importantes, de que debíamos recibir la palabra con obediencia. Ya habíamos visto que debíamos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Eso implicaba recibir la palabra de Dios con obediencia. Habíamos visto que Santiago nos presentó que debíamos recibir la palabra de Dios con pureza. Y habíamos analizado el pasaje que decía que debíamos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Ya habíamos visto que la palabra inmundicia era la palabra griega ruparia, que estaba relacionado con los deseos, los pecados, pero que era en griegos estaba relacionado con esa cera que está en el oído, que nos impide oír, tener una buena audición, y nos estorba para poder escuchar la palabra de Dios con efectividad. Habíamos visto la palabra kaki, que es la palabra malicia, de todos esos pecados ocultos que tenemos dentro. Habíamos visto todo esto en lo que implicaba recibir la palabra de Dios con pureza. El tercer elemento que Santiago nos presentó era recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y habíamos visto que hablábamos en ese pasaje de la palabra griega prautes, pero que estaba relacionado con el adjetivo praos, que está en Mateo capítulo 5, y habíamos analizado la palabra praos acerca de poder bajo control, de aquel caballo indómito que al final decide dejarse guiar por su jinete y no se guía por sí mismo. Habíamos visto entonces estos 3 elementos importantes acerca
de que nuestra fe iba a ser probada en si recibíamos la palabra como autoridad, en obediencia, en pureza y en mansedumbre. El día de hoy Santiago nos va a mostrar 3 elementos nuevos de cómo nuestra fe será probada en nuestro caminar. Lo interesante de todo esto es de que de nada sirve que nosotros podamos reconocer la autoridad de la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios como algo que tiene autoridad, sino que si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, prácticamente conocer la palabra de Dios y haberla recibido se convierte en un juicio para nosotros, porque conocerla al final, en vez de ser de bendición, termina siendo de juicio, porque de nada nos sirve conocerla si nosotros no la ponemos en práctica, si nosotros no la obedecemos, si nosotros no buscamos permanecer en ella, perseverar en la palabra de Dios. Así que el día de hoy vamos a hacer un análisis interesante. Vamos a analizar el primer versículo de Santiago capítulo 1, versículo 22. En este pasaje vamos a analizar 3 palabras importantes. La primera palabra es la palabra sed, la segunda palabra es la palabra hacedores y la tercera palabra es la palabra oidores. La palabra sed es la palabra griega ginomai. La palabra hacedores es la palabra griega poiete. Y la palabra oidores es la palabra acróates. Vamos a analizar estas 3 palabras y qué es lo que estas 3 palabras significan. La palabra ginomai, la palabra sed, implica de algo de ser continuamente o de esforzarme continuamente en algo. Santiago nos está diciendo en este texto, sed hacedores, o sea, continuamente hazlo. Es una acción continua. Set, ginomai. Nos está diciendo, debes hacerlo continuamente. No debe ser algo temporal. No debe ser algo que solo hagamos los domingos, que solo hagamos los lunes, que solo hagamos 2 veces a la semana, que solo lo hagamos por un mes y luego nos olvidemos, sino que Santiago nos está diciendo, ginomai. Significa sed continuamente. Esfuérzate continuamente en hacerlo. Luego Santiago está diciendo hacedores. Ahí la palabra poiete es interesante. La palabra poiete en la palabra griega poiete implica un compromiso total de tu personalidad. Involucra tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, tus emociones, tu corazón. O sea que Santiago está diciendo haz continuamente que al hacer la palabra esté involucrada tu alma, tu espíritu, tu mente, tus emociones. Eso es lo que significa la palabra poiete. Y la palabra sed, ginomai, significa hacerlo continuamente. Ahora, hay algunos textos que quiero leer aquí. Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Vemos que esta idea griega o esta idea en griego de poiete de Santiago no es una idea que Santiago estaba creando en ese momento. Es algo que Jesús había dicho. Jesús había dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22, verso 37. Pero Jesús tampoco lo había inventado. Jesús estaba leyendo lo que la Torá decía. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta idea de amar al Señor con todo tu ser completamente no era una idea nueva de Santiago. Era una idea, ya había sido dada en la Torá y había sido recordada por Jesús.
Así que cuando Santiago utiliza el término griego poiete y nos dice ser, hacer algo continuamente, esfuérzate continuamente por obedecer la palabra de Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu personalidad, con todas tus emociones, con todo tu corazón, con toda tu alma, está diciendo la misma idea que la Torá ha enseñado. Y aquí dice, y no tan solamente oidores. Ahí la palabra griega oidores es la palabra acróbates. Esta palabra acróbates en griego se utilizaba en griego para hablar de aquella persona que era un simple espectador, de aquella persona que era una persona que solo era un observador de lo que pasaba al frente, especialmente cuando alguien cantaba, o especialmente cuando alguien exponía las escrituras, o cuando alguien daba un discurso. Esta palabra griega significaba un espectador pasivo, alguien que se sentaba a mirar, alguien que se sentaba a observar, pero que no tenía una participación activa en lo que escuchaba. No se le hacía responsable de lo que estaba escuchando. Y eso es lo que Santiago está diciendo en este texto. Santiago está diciendo, deseo que te esfuerces continuamente y que hagas continuamente, que obedezcas la palabra de Dios con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, que involucres toda tu personalidad completa para obedecer al Señor, pero no parcial, no temporalmente, sino continuamente, no parcialmente, solo con tu mente. No deseo que solo tu mente pretenda obedecer la palabra de Dios porque la escuchaste como ese espectador, sino que deseo que esté involucrada o involucrado tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Y Santiago empieza este pasaje dándonos este mensaje. ¿Por qué? Porque el hecho de haber recibido la palabra de Dios con autoridad, o mejor dicho, como algo que tiene autoridad, como quien tiene autoridad, y recibimos la palabra de Dios con mansedumbre y decimos, esta es la palabra de Dios, la voy a escuchar. Y luego decimos, la acepto, esta palabra de Dios me tiene que gobernar. Pero Santiago dice, sí, pero a lo mejor te estás confiando solo en tu mente, en que ya la reconociste, en que escuchaste el mensaje en la iglesia, en que escuchaste la prédica, en que leíste el pasaje. Pero ahora Santiago te dice, tienes que obedecerla todos los días de tu vida. Tienes que practicarla cada segundo de tu vida, porque es una práctica continua. Sed, kinomai, sed, algo continuo. Esfuérzate continuamente por hacerlo. Que sea polletes, que no sea solo algo temporal, sino que también no quiero que sea algo parcial, quiero que esté involucrado todo tu ser completo. Por eso dice, hacedores, sé hacedores, pollete, que en lo que hagas esté involucrado todo tu ser. Y que no seas tan solo oidor, acróbates, que no seas solo ese espectador que mira al orador, que mira lo que está al frente, pero que no participa de manera activa en ese mensaje. Solo es un espectador pasivo. Santiago entonces empieza este pasaje de esta manera, confrontándonos con la forma en la que nosotros obedecemos la palabra de Dios, ya sea
de forma parcial, de forma temporal, sino que Santiago dice, quiero que sea completo y todo el tiempo, ni parcial ni temporal, quiero que sea completo siempre, todo tu ser. Muy bien, hay un pasaje en 1 de Juan capítulo 3 versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y del diablo. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Romanos capítulo 7 del verso 15 al verso 19, el apóstol Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Primera de Juan capítulo 2 del verso 3 al verso 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este pasaje es un pasaje profundo, nos confronta a evaluar nuestra fe, nos confronta a evaluar si realmente estamos en Jesús. Juan no es dubitativo, ni es una persona que está dando quizás un término medio. Juan está hablando o somos o no somos. Juan está diciendo, y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este es un pasaje que nos confronta a todos nosotros, que si realmente estamos en él, debemos guardar sus mandamientos. Tú dices, pero yo fallo, yo me equivoco. Bien, polletes. O mejor dicho, ginomai. Hazlo continuamente o esfuérzate continuamente. Esforzarnos no es fácil, pero de eso se trata. Esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a poder cumplir los mandamientos del Señor. Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 22, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tenemos la tendencia a veces a exaltar los dones que nosotros los creyentes tenemos. Sin embargo, los dones nos fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4 dice que han sido dados maestros, evangelistas, pastores, para que nosotros podamos edificar el cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos hacer que el cuerpo de Cristo crezca, se fortalezca, para que al predicar la palabra de Dios sirva para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, completo, maduro. Sin embargo, enfatizamos tanto los dones que a veces pensamos que el don es suficiente y no es así. Recuerdo muy bien cuando Marcos Chancafe, que era la persona que Dios utilizó para enseñarme las Escrituras,
cuando yo tenía 13 o 14 años. Y estudiábamos los evangelios una tarde en su casa. Él me dijo una frase que nunca la he olvidado, hasta ahora, y ahorita la recuerdo. No la tenía escrita en mis apuntes, pero ahorita vino a mi mente, y es que el don no significa madurez espiritual. El hecho que tengamos dones no implica. Tenemos que pagar el precio de estudiar la Escritura, de obedecerla, de orar, de buscar la presencia de Dios. De que si vemos que estamos fallando en algo, de pedir perdón y cambiar. De esforzarnos por dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder tener y llegar a obtener el carácter de Cristo. Que no es fácil, pero es una lucha constante, continua. Y este pasaje de Mateo capítulo 7, 21, 22 está enfatizando a personas que tenían dones, porque dice que no profetizamos en tu nombre, aún en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. A lo mejor lo hicieron en su nombre, sus labios declararon que lo hacían en el nombre de Jesús. Pero Jesús está diciendo, dice, apartaos de mí, dice, hacedoras de maldad, nunca os conocí. Y esa palabra conocer habla de una relación íntima, habla de tener intimidad. Nunca tuviste intimidad conmigo, nunca hablaste conmigo, nunca oraste, nunca entraste en mi presencia, nunca dependiste de mí. Yo no te conozco. Pero algunos utilizarán sus dones y lo que hicieron externamente, confiaron en su externalidad, por decir así, en su parte exterior. Pero yo cantaba en la iglesia, yo era un gran adorador, yo era un gran predicador, yo era un gran maestro, yo tenía una célula con 100 personas, yo escribía libros, yo dictaba un curso los domingos en la iglesia. Pero obedecemos la palabra de Dios continuamente y todo nuestro ser está involucrado, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras emociones, o es solo tu mente. Si es solo nuestra mente, entonces no hay polletes, no está involucrado nuestra personalidad total, nuestro ser total. Y Dios quiere que le amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo el corazón. Josué capítulo 1, verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. El texto no está enfatizando meditarás en él y nada más. Dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este principio no es un principio de Santiago, es un principio que ya estaba en la Torá y los profetas. Dios se lo dijo a Josué. Dios le enseñó a Josué ese principio. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El Señor le estaba diciendo, yo no solo quiero que conozcas mi palabra, yo no solamente quiero que la recibas como algo que tiene autoridad, yo no solamente quiero que creas que esa palabra tiene el poder de cambiarte, sino que quiero que la hagas, que la obedezcas, que la cumplas, que la pongas en práctica. Mateo capítulo 7 del verso 16 al verso 17 dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
¿Por qué esto es importante? Porque nuestro exterior siempre reflejará lo que hay en nuestro interior. Cuando veas que tu exterior está reflejando algo que no está conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo te va a reprender y debemos entrar en reflexión. Ver qué estamos haciendo mal, corregir, cambiar. Nos vamos a equivocar, pero esa lucha es constante. Debemos esforzarnos por obedecer la palabra de Dios. Si vemos que estamos fallando en algo, pedimos perdón. Analizamos en qué estamos fallando y buscamos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mateo capítulo 12, 34 al 35, Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra boca hablará y reflejará lo que hay en nuestro corazón. Este es un principio importante. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mateo capítulo 7, 24 al 27 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miren lo que Jesús está diciendo. Este es un versículo que nos confronta. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es incongruente. Es lo que está diciendo el Señor. Es incongruente. Si tú me llamas Señor, debes obedecerme. Si tú me llamas Señor, es porque crees que yo soy autoridad. Y si tú crees que yo soy la máxima autoridad, tú tienes que obedecer. Pero si no obedeces, ¿por qué me llamas Señor? Nos está confrontando. Si me vas a llamar Señor todos los domingos en la iglesia, si cada vez que vayas a la iglesia o escuches el servicio o supuestamente estés reunido entre hermanos cristianos, en ese momento Él se convierte en tu Señor. Jesús quiere que Él sea nuestro Señor todos los días. Jesús quiere que esa obediencia sea continua. Jesús quiere que le llamemos Señor porque le obedecemos, pero que no le llamemos Señor, Señor, y externamente con nuestros labios confesamos que Él es el Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él, porque no le estamos obedeciendo, porque no estamos poniendo en práctica la verdad. Juan capítulo 15, verso 14 dice: Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si, condicional, hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 14, verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Primera de Juan capítulo 2, verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 24. Jesús dijo: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y ojo, no son mis palabras, sino son las palabras del Padre que me envió. Estos versículos que acabo de leer son referencias cruzadas de otros libros de las Escrituras, porque quiero que ustedes entiendan que este principio no es un principio que inventó Santiago. Es un principio que está en la Torá, que está en el Nuevo Testamento, donde el Señor nos demanda un compromiso total al obedecer la palabra de Dios. Que no solamente es suficiente con conocerla, es el primer paso y es importante.
pero hay que ponerla en práctica. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 10, Pablo dice: deseo que ustedes crezcan en toda buena obra, obediencia, y en el conocimiento del Señor Jesucristo, conocimiento. Dos variables importantes: conocimiento y obras. Conocimiento y obras. Conocimiento y obediencia. Conocimiento y obediencia. De nada nos sirve conocer toda la teología del mundo. De nada nos sirve conocer todas las prédicas del mundo. De nada nos sirve conocer el texto a profundidad. De nada sirve que tengamos 40, 50, 30, 20, 25, 5, 7, 8 años en la iglesia conociendo toda la doctrina, habiendo terminado el seminario, habiendo terminado alguna escuela bíblica, habiendo terminado un curso, teniendo un grupo de líderes, teniendo un grupo de celular, enseñando algún curso en la iglesia, cantando en el coro, o tocando las alabanzas, o enseñando la palabra de Dios. Porque confesamos con nuestros labios que Él es el Señor, pero nuestro corazón está lejos de Él. Él desea obediencia. Y por eso Santiago dice en el pasaje, dice: sed hacedores. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Sed, ginomai, ser continuamente, hacerlo continuamente, esforzarme continuamente. Hacedores, poiete, implica una acción donde está involucrada todo mi ser. Está involucrado todo mi ser, toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma, todas mis emociones, todo mi corazón. Y no tan solamente un oidor, un espectador, alguien que solo mira y escucha, pero no participa de forma activa en el mensaje, es pasivo, solo escucha. Oh, está bonita la prédica, está bonito el mensaje, me encantó ese pasaje, yo creo que ese pasaje es verdadero. Yo sé que la palabra de Dios es autoridad, pero luego no lo vivimos, no lo practicamos. Y tenemos que practicarlo. Es un reto para todos nosotros seguir practicando y obedeciendo la palabra continuamente, todos los días. La Biblia dice: no te canses de hacer el bien. Más bien vence con el bien el mal. No solamente existían estos versículos, hermanos, en la Torá y en otros libros de la Biblia, sino que también los rabinos habían dado expresiones como estas, como estos principios. Existían dos expresiones rabínicas que los judíos conocían. Una de esas expresiones era la siguiente, la voy a leer tal como está. Decía un rabino: deben no solo leer las leyes de Moisés, sino también poner en práctica lo que ellas le ordenan. No es una frase cristiana, es una frase que estaba en la Torá. Y es un principio de la Torá y es una frase rabínica. El que dijo esta frase, este rabino, estaba dando en el clavo. O sea, decía: no solo lean las leyes de Moisés, sino ponlas en práctica. Pon en práctica lo que estas leyes ordenan. Otro rabino dijo: no es la exposición de la ley lo más importante, sino el hacerla. Otra expresión rabínica conocida por los judíos. Entonces, Santiago escribe a estas tribus dispersas, que habíamos analizado al inicio la razón por la cual estaban dispersas,
por la persecución de Herodes en Hechos capítulo 12. Sino que lo interesante de esto es que este principio que Santiago estaba dando solamente en esta primera parte del versículo 1, todavía nos falta analizar lo demás, podemos ver que Santiago está confrontando a que seamos participantes activos dentro de la palabra de Dios. Muy bien, ahora hemos podido ver lo interesante de esta introducción a este pasaje. Y habíamos mencionado que en el pasaje anterior Santiago nos había presentado 3 elementos para poder recibir la palabra como aquella que tiene autoridad. Esa disposición, y que teníamos que recibirla con obediencia, que teníamos que recibirla con pureza y que teníamos que recibirla con mansedumbre. El día de hoy Santiago nos va a mostrar 3 elementos importantes para poder probar nuestra fe con respecto a la obediencia de la palabra de Dios. Y Santiago nos va a hablar de 3 elementos interesantes. El primer elemento está relacionado en relación a mí mismo, en el estar dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Con relación a los demás, es estar dispuesto a aplicar la palabra sin egoísmo. Y la tercera es con relación al mundo, es estar dispuesto a aplicar la palabra sin concesiones. Primer punto es aplicar la palabra o estar dispuesto a aplicar la palabra sin engaño. Aplicar la palabra sin egoísmo y aplicar la palabra sin concesiones. Con respecto a mí mismo, con respecto a los demás y con respecto al mundo. Vamos a analizar entonces la primera, con relación a mí mismo. Y nos vamos a concentrar en los versículos del versículo 22 parte B al versículo 26. Y lo vamos a leer. El versículo 22 parte B es la continuación de la introducción que vimos hace un momento. El texto dice, engañándoos a vosotros mismos. Y supone que el texto empieza diciendo, sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ya vimos esas palabras griegas, ¿verdad? La palabra ginomai, la palabra poiete y la palabra acróbates. Y ahora Santiago dice que si tú eres solamente un oidor y no eres un hacedor, te estás engañando. Hay un engaño. Estás creyendo algo que no es real. Estás apoyándote en una opinión falsa. Esa es la razón por la cual vemos que el primer elemento es estar dispuesto a practicar la palabra de Dios sin engaño. Los primeros versículos del versículo 22 parte del versículo 26 va a ser una confrontación conmigo mismo. Santiago me va a confrontar conmigo mismo. Santiago va a hacer que yo me confronte, que yo me mire a mí mismo y evalúe quién soy realmente. Y Santiago va a utilizar el versículo, dice, vamos a leerlo, dice, engañándoos a vosotros mismos. Aquí la palabra griega engañándoos es la palabra paralogizomai. Esta palabra paralogizomai es una palabra profunda. ¿Por qué? Porque la palabra engañándoos, paralogizomai, en griego es una palabra que significa una apreciación, una opinión errada, falsa. En matemática se utilizaba para hablar de un cálculo errado, que habías hecho un montón de cálculos, pero que te habías equivocado en todas las operaciones y por lo tanto tu resultado era falso, errado. Pero tú confiabas en tus cálculos, pero paralogizomai significaba que tu cálculo fue errado. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver que si tú solamente eres un oidor de la palabra y piensas que porque la oyes, porque la conoces, porque la lees, porque estás en todos los servicios, porque no te pierdes ni una prédica, porque te has leído 500 libros teológicos, 50 comentarios bíblicos,
pero no la practicas continuamente, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus emociones, con toda tu alma, entonces tu apreciación es falsa. Tu fe no es real. Tu fe no es verdadera. Tu fe es desaprobada. ¿Por qué? Porque hay engaño. Porque estás practicando o estás tratando de practicar la palabra, pero hay engaño. Hay un cálculo errado. Tus cálculos te dijeron que eras bueno. Tus cálculos te dijeron que eras un gran creyente. Tus cálculos te dijeron que eras santo. Tus cálculos te dijeron, soy un buen discípulo de Cristo. Tus cálculos te dijeron, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo le sirvo, yo le sigo, yo canto, yo adoro, yo enseño, yo no me pierdo ningún servicio, yo conozco todas las prédicas, yo puedo dar de memoria todos los textos, conozco griego, conozco hebreo, conozco el contexto histórico. Y Santiago dice, no. Tus cálculos y tu apreciación y la respuesta que tú diste y que piensas, según tu apreciación que eres todo eso, yo te digo, para logizomai. Te estás engañando a ti mismo. Es mentira. Nada de eso te hace un verdadero discípulo de Jesús. Hay engaño. Para logizomai. Santiago empieza con este texto y nos confronta a todos nosotros y nos dice, ¿realmente tus cálculos son reales? ¿Realmente estás siendo un verdadero discípulo de Jesús? Luego Santiago en el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, o sea, la oyes, pero no la hacemos, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí la palabra considera es la palabra katanoeo. La palabra katanoeo, esta palabra griega es interesante, porque la palabra noeo es mirar algo, pero el hecho que tenga la palabra kata adelante hace que ese mirar ya sea una mirada más cuidadosa y meticulosa, más detallista, por decirlo así. Santiago está utilizando una analogía, la analogía del espejo. Y el propósito de esta analogía es enfatizar el olvido. En esta época, hermanos, no existían los espejos como existen ahora. Los espejos son nítidos, ¿verdad? En esa época los espejos no eran tan nítidos como ahora. Así que cuando querías ver tu rostro, cogías el espejo y tenías que buscar la mejor perspectiva, la mejor posición, donde haya luz, porque no era tan nítido como lo es ahora un espejo. Así que tenías que mirar con detenimiento, tratar de buscar tu rostro para ver si tu rostro estaba bien, pero aún así no era algo claro. Por eso Santiago está utilizando la frase katanoeo, que era mirar con detalle, ¿no? Mirar tu espejo, porque no veo bien, este espejo no es tan perfecto como los del siglo XX o el siglo XXI. Este espejo todavía es un poco borroso, así que tengo que verlo. Pero el texto dice, porque él se considera a sí mismo. O sea, se mira a sí mismo. ¿Por qué se mira a sí mismo? Quizás porque confía en él, porque confía en lo que su rostro refleja para él. Pero se va y dice, y olvida cómo era. Esta analogía que Santiago utiliza, como lo mencioné en un instante anterior, está tratando de enfatizar el olvido. La razón por la cual se olvidó
quizás porque realmente se olvidó por falta de memoria, porque no era importante, porque quizás era algo aburrido, porque quizás no lo entendió, porque quizás simplemente lo que vio no le gustó y por lo tanto no se quedó con esa imagen en el subconsciente, en su mente. El punto es que se olvidó. El punto es que ya no lo recordó más. De nada sirvió que haya mirado meticulosamente porque al final se olvidó. Pero lo más interesante, hermanos, es que luego Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí hay algo interesante, hermanos. Dice, no siendo oidor olvidadizo. Ese oidor es olvidadizo por algo interesante, porque hay una diferencia entre el pasaje 24, el versículo 24 y el versículo 25. El que se olvidó, es cierto, está utilizando la palabra katanoeo, porque miró de forma meticulosa y detallada su rostro, pero se consideraba a él mismo. O sea, él miraba lo que él era, su rostro externo, su parte exterior, no su parte interna. Se dejó llevar por lo que su exterior mostraba. Pero aún así, a lo mejor oía la palabra, a lo mejor la escuchaba, saliéndonos de la analogía. A lo mejor la escucha, la mira, la observa, pero aún así lo ve de una forma todavía borrosa. Hay algo que hace que ese mensaje no quede en su mente y en su corazón. Luego se va, se olvida, ya se olvidó lo que vio, porque se consideró a sí mismo. Y es un oidor olvidadizo. Pero Santiago dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. O sea, no que te consideres a ti mismo, no que busques mirarte en el espejo, sino que te miras atentamente en la perfecta ley. Evalúas tu vida con respecto a la ley de Dios. No con respecto a ti, ni con respecto a los demás, ni con respecto a lo que a ti te gusta, lo que a ti te parece, lo que tú piensas que es correcto, lo que tú piensas que agrada a Dios, bajo tu patrón de santidad. Porque tú y yo podemos pensar que ser santos es solo escuchar las prédicas, solo leer la escritura. Porque a lo mejor nuestro patrón de santidad es que pensamos que por tener una célula a cargo, porque a lo mejor somos pastores, o a lo mejor somos maestros, o a lo mejor somos músicos, o a lo mejor somos adoradores, o a lo mejor somos simplemente cristianos que no nos perdemos ni una prédica cada domingo y nos conocemos las prédicas de memoria y hacemos muchas cosas y nos conocemos los textos de memoria y pensamos y evaluamos nuestra santidad bajo ese patrón, bajo nuestro aspecto externo. Pero Santiago nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas aquel que toma la ley como patrón de referencia para medir su santidad, para medir su cristianismo, para medir su obediencia, para evaluar si realmente estamos siendo obedientes. Nuestro patrón es la perfecta ley. Nuestro patrón, nuestra referencia, nuestro marco de referencia es la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta? Porque es suficiente. Es uno de los principios de la Reforma, ¿verdad? Solo Escritura, solo Cristo, solo fe, solo gracia. Solo Escritura.
es suficiente. La suficiencia de la palabra de Dios es perfecta. De la libertad, porque nos hace libres. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacernos libres y no es un impuesto, no es algo que se nos imponga. Nosotros no obedecemos la palabra de Dios por imposición, no es una religión. Nosotros obedecemos la palabra de Dios por gratitud, como resultado de nuestra salvación, como resultado de nuestra fe, como resultado de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Porque cuando nosotros analizamos la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado, nos confronta con nuestra realidad, pero también nos muestra que la gracia de Dios ha sido revelada a la humanidad a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo hemos recibido el perdón de los pecados y hemos podido alcanzar vida eterna, porque Dios nos amó primero, y no por nuestras obras, sino por gracia hemos podido alcanzar salvación. Entonces nosotros mostramos obediencia por gratitud. Y el texto dice: mas el que mira perfectamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago está diciendo: yo no deseo que te engañes, yo no deseo que para logizomai, ¿verdad? Que hagas un cálculo errado pensando que estás bien, pensando que obedeces, pensando que eres un buen creyente por el simple hecho de que escuchas, de que conoces la ley, sino que tienes y tenemos que obedecerla, ponerla en práctica y no mirarnos y considerarnos a nosotros mismos, sino mirar atentamente en la perfecta ley. Ahí la palabra griega es una palabra interesante, hermanos, es la palabra paracupto. Esta palabra paracupto, que es la palabra el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra paracupto es más profunda que la palabra katanoeo. La palabra katanoeo, que es la palabra que dice considera a sí mismo, significa que se trató de ver meticulosamente, con detalles. Pero la palabra paracupto, o sea, tienes que ser paracupto en la perfecta ley. La palabra paracupto significa inclinarse y examinar algo. Tú tienes que inclinarte para ver con detalle y examinar la palabra de Dios. Paracupto es examinar algo, es mirar algo al detalle, al milímetro. Esta palabra paracupto nos está diciendo que debemos examinar, inclinarnos, buscar esa acción de mirar con detalle, los detalles en la perfecta ley, atentamente. Que si hacemos todo eso y examinamos la perfecta ley con detalle y podemos mirar atentamente la ley y no considerarnos a nosotros mismos, y perseveramos en esta ley, no siendo solo un oidor, que un espectador pasivo, sino alguien dinámico, activo, pollete, ¿verdad? O sea, que practica continuamente, kinomai, practica continuamente la palabra de Dios, involucrando todo su ser. Este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, Makarios en griego, es una persona bendecida directamente por Dios como resultado de su obediencia. ¿Queremos que Dios nos bendiga como resultado de nuestra obediencia? Entonces Santiago nos está diciendo: no te engañes, no hagas un cálculo errado.
Evalúete respecto a la perfecta ley. Mírete con respecto a la perfecta ley. Mírala atentamente, paracupto, examínala. Obedécela. No solamente seas un oidor olvidadizo, sino sea un hacedor de la obra. Entonces serás bendecido. Entonces serás bienaventurado. Entonces serás bendecido directamente por Dios como resultado de tu obediencia. Santiago dice algo interesante. Quiero leer cuando Santiago dice que la ley es la ley perfecta. Tampoco es una idea de Santiago. Quiero mostrarles algunas referencias cruzadas. En Salmos capítulo 19, del versículo 7 al verso 9, Santiago dice, el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Juan capítulo 8 del 34 al 36, Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo te libertare, seréis libre o verdaderamente libre. Romanos 8, del 14 al 15, Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, quiero analizar con ustedes los últimos textos. Hemos visto hasta este momento de qué manera el primer elemento de Santiago nos muestra que debemos estar dispuestos a practicar la palabra de Dios sin engaño, con respecto a nosotros mismos, sin engaño. Y ahora Santiago nos va a animar a poder estar dispuestos a practicar la palabra de Dios sin egoísmo. Y esa es la razón por la cual el texto dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, discúlpenme. Sí, correcto. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ese texto faltaba analizar, ¿verdad? En el pasaje anterior. Esto es lo interesante, habla de una persona religiosa. Ahí la palabra es la persona tesco, ¿okay? La palabra griega tesco implica ritos, rituales, costumbres, hábitos, ¿verdad? Religiosidad. Estamos hablando de ciertas tradiciones, ¿verdad? Esta palabra tescos habla de algo externo. Entonces, Santiago está diciendo, a lo mejor tú puedes externamente ser religioso, lo que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Tener hábitos, costumbres que aparenten que nosotros somos cristianos, pero no refrenas tu lengua. Ya habíamos visto que la lengua, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros solo somos oidores, pero no estamos en ese compromiso de obedecer la palabra de Dios, tarde o temprano nuestra lengua va a reflejar lo que nuestro interior tiene. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de esa manera entonces esa religión, todos esos hábitos, todo lo que nosotros podamos hacer dentro o fuera de la iglesia, tratando de querer ser cristianos o aparentar ser cristianos, es en vano. O sea, es por las puras.
sirve de nada porque hay un engaño. Entonces, cerrando este primer punto acerca de este primer elemento de poder practicar la palabra de Dios sin engaño, los invito al último versículo, por donde vamos a ver los dos últimos elementos. El segundo elemento es el versículo 27, parte A, donde dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice: visitar a los huérfanos y las viudas en las tribulaciones. Aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando el texto dice la religión pura, o sea, obviamente el cristianismo bíblico, se está refiriendo a ese cristianismo bíblico. Está hablando de, ahí la palabra pura es la palabra kataros y la palabra mácula es amiantos. La palabra kataros significa limpio y la palabra amiantos, o sea, sin mácula, significa no contaminado. O sea, está hablando de una religión, por decir así, unos hábitos, porque tiene que haber hábitos. No está diciendo que no debe haber hábitos, o sea, tenemos que cantar, tenemos que adorar, tenemos que poner nuestros dones al servicio de la iglesia, o sea, tenemos que cantar, adorar, si es que eres llamado, tenemos que enseñar, tenemos que evangelizar, tenemos que dirigir grupos celulares, tenemos que crecer, tenemos que predicar. El texto no está diciendo que no hagamos eso, está diciendo que esa religión, o sea, ese tescos, ese conjunto de hábitos, costumbres, ritos, tradiciones que podemos tener dentro de la iglesia, deben ser cataros y amiantos, o sea, deben ser limpias y sin contaminación. O sea, debe ser un cristianismo bíblico, real, verdadero. No solo de hábitos y ritos, sino que debe tener fruto, obediencia. Por eso dice: y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. O sea, ¿qué es lo que va a mostrar? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Aquí hay algo interesante, hermanos. La palabra visitar es la palabra griega episkektomai. La palabra episkektomai, la palabra visitar, no solamente es una palabra que implica ir a la casa de alguien, no. Es algo que implica involucrarte en poder proveer las necesidades del otro. Santiago está diciendo, no solamente ser un cristiano real implica que tú puedas obedecer la palabra de Dios para ti mismo y que no te engañes a ti mismo, sino ponerla en práctica, sino también implica que lo que tú conoces, lo que tú has aprendido de Dios, lo compartas con otros, involucrándote en la vida de otros. Esta palabra griega se utiliza también para poder ayudar a alguien, fortalecerlo y animarlo. La pregunta es, ¿estás tú involucrado en la vida de 1, 2, 3, 4 personas quizás? Aunque sea una persona. ¿Estás tú dando tu tiempo por 1 o 2 personas con la que te involucres con ellos, escuchándolos, escribiéndoles, discipulándolos, enseñándoles la palabra de Dios, ayudándolos a crecer? Y aunque hoy no estoy hablando de liderazgo, pero la palabra liderazgo no es un título. La palabra liderazgo no es una posición dentro de la iglesia. La palabra liderazgo, cuando se creó, esta palabra liderazgo significaba lo siguiente: era identificar el problema por el cual un sistema, una cosa o una persona, ¿cuál era el problema que impedía que esta cosa, persona o sistema no cumpliese su propósito a cabalidad? Y liderazgo era ir, sacar lo que estaba impidiendo que esa persona cumpliera su propósito y ayudarlo a que cumpla su propósito. Eso implicaba la palabra liderazgo en sus orígenes. Entonces, la palabra liderazgo no es que nos paremos en una célula y hablemos. La palabra liderazgo no es pararnos en el púlpito y cantar. La palabra liderazgo implica tener poder de influencia sobre otra persona. Significa involucrarte en la vida de otra persona. Significa dejar que Dios te utilice para que la vida de otra persona sea transformada, para que la vida de otra persona sea animada, para que la vida de otra persona sea fortalecida, para que puedas involucrarte en proveer, aún económicamente, si así Dios te lo permite, en las necesidades de otro.
Esa es la palabra visitar. A los que pensaban que la palabra visitar era solamente tocar la puerta y decir, hey, ¿cómo estás? Vine a verte. Vamos a tomar un café. En griego no significa eso. La palabra episkeptomai implica poner en práctica la provisión, ayudar en las necesidades de otra persona con el fin de fortalecerlo y animarlo. Implica un compromiso. Aún ahí hay pollete. Aún ahí, al servir a otros y no ser egoísta, involucra todo tu ser. Porque para animar a algo y para animar a alguien y fortalecerlo, tienes que estar comprometido en alma y espíritu con los demás. Dando tu tiempo, tu dinero. A lo mejor haciendo algo gratis para el servicio del reino, para el reino. Y Santiago está diciendo, esa es la forma como mostrarás que tu fe es verdadera también. Es la prueba número 4. Pero no solamente eso. Santiago está diciendo, el tercer elemento, primer elemento, es estar dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios sin engaño. Ya sabemos cuál es. Del versículo 22 al versículo 26. Segundo elemento, poner la palabra de Dios en práctica sin egoísmo. Capítulo 1, 27, parte A. Tercer elemento, poner en práctica la palabra de Dios sin concesiones. Versículo 27, parte B, que dice, y guardarse sin mancha del mundo. Y esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la palabra ahí es la palabra tereo. Esa palabra tereo, que implica guardarse, es la palabra que significa una acción continua también y regular. Es una obligación constante de todos los cristianos guardarnos constantemente del mundo. ¿Qué significa eso? En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17 al verso 19, el apóstol Pedro da la misma idea de Santiago. Dice, y si invocáis por el Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra tereo, guardarse, en griego tereo implica una acción continua, que debemos guardarnos continuamente, cada segundo, cada minuto, cada día, cada hora, cada semana. Y esa misma idea permanente la dice Pedro cuando dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo, no hay vacaciones. Y cuando nos queremos dar vacaciones espirituales, siempre nos equivocamos. Cuando bajamos la guardia, fallamos. Tenemos que estar atentos. Por eso Jesús dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La palabra mundos aquí es la palabra griega cosmos. Cuando Santiago está diciendo tereo, guárdate, o sea, guárdate continuamente, todo el tiempo. De cosmos, la palabra cosmos griega ahí representa a la humanidad caída, pero está hablando de tradiciones, principios, ideas morales, filosofía, los pensamientos. Y esto es interesante, hermanos. No voy a traer ahora el libro para no romper la armonía de lo que estamos haciendo para poder culminar este video. Pero hay un libro interesante que una vez leí hace muchos años, lo tengo todavía, y se los recomiendo. Es un libro que se llama Integridad Intelectual. Este libro a mí me ayudó muchísimo. Generalmente cuando uno va a la universidad o vas a un instituto, tendemos la tendencia a ser influenciados por lo que aprendemos. A veces somos influenciados por la literatura, por la poesía, somos influenciados por la ciencia, a veces por la física, por la química, por la biología, por la genética. Y a veces nuestras ideas cristianas, cuando pasamos por la universidad, cambian, se ven afectadas, influenciadas. Y luego de pronto empezamos a tener otras ideas. Algunos cristianos
dejan de ser creacionistas y se convierten en evolucionistas. Dejan de creer en la creación y creen en la evolución, sin bases. Porque hay formas de demostrar matemáticamente, utilizando el teorema de Poisson, el teorema de Bayes en inferencia estadística y en probabilidades de eventos condicionales, o demostrar que la probabilidad de la evolución es de 0.000001, lo cual implica que la probabilidad de la evolución es casi nula. Existen diferentes formas científicas de demostrar cosas científicas erradas, que solo son teorías, no son leyes. Existen muchas leyes humanas o muchas ideas humanas científicas que se contradicen a sí mismas, como la evolución contradice el principio de la termodinámica de la entropía y el caos, tercera ley de la termodinámica. Y hay muchas cosas, hermanos, que se contradicen. Hay muchos principios, muchas filosofías, ideas del mundo que a veces dejamos que entren. Ojo, no estoy diciendo yo que la ciencia está errada, no. Yo me gusta la ciencia, me encantan las matemáticas, la física, la química, la programación, me encanta todo eso. Pero he aprendido con los años a sujetar. Cuando hay algo que no está conforme a la escritura, debo filtrar ese conocimiento en la escritura. No debo dejar que ese conocimiento llene mi mente y mi corazón si no hay una base bíblica para eso, si contradice la ley perfecta. Pero hay muchísimas cosas de la ciencia, como la física, la química, la biología, que no contradicen la palabra de Dios, sino más bien la confirman. Y te invito a que hagas una investigación en Google. Hay muchos descubrimientos científicos, biológicos, de medicina, que están escritos en el Antiguo Testamento. Aún antes que lo descubrieran en el siglo XIX y XX, ya se hablaba en el Antiguo Testamento. El número pi estaba escrito en la Biblia. Puedes verlo en el libro de Crónicas, cuando Salomón manda a construir una pileta redonda y circular. El valor de pi ahí era el valor de 3, no de 3.141592 o 3.16 o 22 céntimos como a veces pensamos, sino que era un valor exacto, era el valor de pi igual a 3. Y tú dices, la Biblia estaba equivocada. ¿Cómo el valor de pi puede ser 3 si en la academia, en la universidad sabemos que el valor de pi es de 3.141592? No, porque cuando revisas en la historia te das cuenta que dentro de la geometría y la matemática antigua, el valor de pi era 3. Y esto hacía que las construcciones sean más perfectas. No quiero entrar a esos detalles, pero lo que quiero decirte es que la Biblia es suficientemente sabia. Y aunque el propósito de la Biblia no es hablar de ciencia, porque ese no es el mensaje, sin embargo hay algunos hallazgos que podemos encontrar y muchas ideas científicas. Lo único que hacen es corroborar la verdad bíblica. Solo que hay algunas cosas que sí hay que analizarlas. Y esa es la razón por la cual en este pasaje Santiago está diciendo: debes estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios sin concesiones. O sea, ¿qué cosa quiere decir eso? Sin mancharte, guardándote del mundo, guardándote de sus filosofías, sus principios, sus ideas, sus parámetros. Todo lo que el mundo enseña, tú te debes guardar continuamente, todo el tiempo, de esta influencia. Y de esta manera hemos podido estudiar esta nueva enseñanza, hermanos, que es el nuevo pasaje, la nueva prueba, la prueba número 4, para ver si nuestra fe es verdadera. No solamente debemos estar dispuestos a recibirla como quien tiene autoridad, sino que debemos estar dispuestos a obedecerla. Y no solo estar dispuestos, sino obedecerla, si realmente nuestra fe es real y verdadera. Así que los animo a que juntos podamos evaluarnos hoy y poder ver si nuestra fe es verdadera y si estamos pasando esta prueba, y a fortalecernos y a levantarlos. Si no hemos estado haciendo las cosas bien, pues dobla tus rodillas, ora al Señor y continúa. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo
Y en el nombre de Jesús te pido, Señor, tomes control, Señor, de cada palabra que ha sido expuesta en este momento para que pueda cambiar nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un placer para mí poder compartir con ustedes una nueva enseñanza de la epístola del libro de Santiago. Nos vemos el siguiente viernes. Bendiciones.